Pueden tomar asiento. Y hoy precisamente pues vamos a estudiar un poquito acerca de la palabra de Dios. Dice en su palabra y en Romanos, ¿no?, que fueron escritas para que nosotros fuéramos enseñados a través de ella, ¿verdad? Para nuestra enseñanza es que se escribieron, y todo lo que viene en la palabra de Dios es para bendición nuestra, ¿verdad? Y es lo que hoy vamos a estudiar un poco. Quisiera, antes del tema, me gustaría darles la bienvenida a los que nos visitan. No sé, de mi lado izquierdo, ¿quién nos está visitando? Lourdes, señora Gloria. Señora Gloria, sea usted bienvenida, Dios le bendiga. Y acá no nos aprendemos todavía los nombres. Jonathan y Mauret, Dios les bendiga, sean bienvenidos, ¿verdad? Y de mi lado derecho, todos somos ya de aquí de casa, ¿verdad? ¿Cómo les decimos a los hermanos y amigos que nos visitan? Bienvenidos, ¿verdad? El Señor les bendiga en esta noche. Y bien, cuando me invitó Juan Carlos a dar el tema, pues ya la verdad, la primera vez que le dije, lo primero que le dije fue que no, ¿verdad? No puedo mentir. Y pero bueno, Dios era una de las razones por las que no. No sé si sepan, pero como mujeres como que las emociones así ¿no? Y el varón no, el varón es más templado, así como que no se deja guiar tantas por las emociones. Y ese era uno de los motivos, pero no se lo dije en ese momento a Juan Carlos, ¿verdad? Solamente callé. Y al ratito ahí le escribo porque Dios me dijo, ¿está bien? Y ya, le digo, ¿está bien? ¿Sí? Y aquí estamos. Bien, ¿y de qué voy a hablar? Luego le digo a Dios, bueno, me dice, sí, pero ¿de qué voy a hablar? Y una de las cosas que he estado viendo últimamente con el grupo de adolescentes es la vida de José. ¿Quién conoce a José, hijo de Jacob? A través de la Biblia, ¿verdad? Y dije, bueno, Dios, pues voy a compartir algo de lo que estamos viendo. Pero también, pues en las lecturas, en el escudriñar la palabra, pues también he estado viendo el libro de Job. Y bueno, ¿quién conoce a Job? De acuerdo a la palabra, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, y Dios empieza a bombardear muchas cosas, ¿no? A la mente, así, muchas ideas. Y de repente uno se agarra el lápiz y empieza a escribir todas esas ideas. Y al final le digo, Señor, pues tú ponme lo que yo debo de hablar. Y me puso una palabra, quebrantamiento. ¿Quién conoce esa palabra? ¿Cómo la define Habacuc? Quebrantamiento. Cuando Dios toma nuestro yo, nuestro ego y nos confronta y nos permite tener un tiempo de adversidad muchas veces, ¿verdad? Que es difícil. ¿Quién quiere pasar por adversidades? ¿Quién quiere? Nadie, ¿verdad? Nadie quiere pasar por el dolor. Y pensando en esto, bueno, me puse a pensar, José, Jacob, pues fueron personajes bíblicos que sin lugar a dudas ellos estuvieron y pasaron por esta etapa en su vida, ¿verdad? El quebrantamiento es como una de esas materias que no son optativas en la carrera de Dios, ¿verdad? Quien ha estado en la escuela, pues nos ponen una retícula y dicen ahí, estas son las materias y estas son optativas y estas son obligatorias y estas optativas. Y el quebrantamiento no es optativa en la carrera de Dios, es una de las obligatorias, ¿sí? Y tarde que temprano los hijos vamos a pasar, ¿verdad? Por un periodo, algunos cortos, otros más prolongados. Somos tan diferentes, ¿verdad? Y Dios sabe y conoce qué es lo que nosotros y cada uno de nosotros necesitamos para llegar a ese punto de poder tener esa experiencia con Dios, ¿verdad? Poder tener ese bonito encuentro con Dios. De tal forma que, bueno, vamos a hablar un poquito de eso, de lo que es el quebrantamiento y cómo José y cómo Job pudieron
y también Moisés, cómo ellos pudieron salir adelante y poder experimentar al Dios el cual nosotros creemos hoy día. Dice, sin embargo, el quebrantamiento es una parte importante para el crecimiento de todo hijo de Dios. ¿Quién lo cree así? ¿Verdad? Es como la disciplina de los padres hacia los hijos. La disciplina tiene que existir en la familia, ¿verdad? ¿Qué padre de aquí no ha disciplinado a su hijo? Todos, bueno, ¿quiénes sí han disciplinado a su hijo alguna vez? Algunos más que otros, ¿verdad? ¿Sí? Y se requiere. Y eso es porque amamos o aman ustedes a sus hijos, ¿sí o no? ¿Verdad? Y la disciplina pues es para encauzarlos, para que ellos no vayan o nosotros no vayamos a hacer algo de lo que después sea vergüenza para los padres, ¿verdad? Por eso existe la disciplina. Y Dios pues también nos ama y somos sus hijos y la usa, ¿verdad? Y quiere que nosotros seamos lo mejor de lo mejor, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros evitar esto? ¿Hay alguna manera de evitar el quebrantamiento? Pero evitarlo no, porque de Job se habla que Job era pues temeroso de Dios, era justo, intachable, ¿verdad? Y finalmente él también tuvo que pasar por una etapa de quebrantamiento porque era necesario que así fuera. Dice, una pregunta, ¿por qué se dice que en la adversidad se conocen a los amigos? ¿Quién me quiere responder? Hermana. Ajá, ¿por qué se dice que en la adversidad se conocen los amigos? Exacto. Pues se dice que es cuando responde un verdadero amigo en la adversidad y alguien que no es amigo pues te da la espalda. ¿Verdad? No dejamos cuando un amigo está en dificultades, pues ahí estamos, ¿verdad? Procuramos estar. A veces no se puede a lo mejor porque están la distancia o algo, ¿verdad? Pero de alguna manera nos hacemos que estamos ahí, ¿verdad? Les hacemos saber que ahí estamos. Por eso, entonces, pues Dios también, ¿verdad? Dios también, aun cuando podamos pasar tiempos de adversidad, tiempo de quebrantamiento, pues Dios ahí está. Y lo vamos a ver ahorita cómo estuvo con José, cómo lo estuvo con Job. Ahí en Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ahí es donde habita el alto y sublime, nuestro Dios. Y también en Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En este tiempo es cuando el corazón se sensibiliza más, ¿verdad? A Dios, y es cuando nosotros tendemos a buscarlos, cuando somos sus hijos, ¿verdad? Quizás habrá excepciones, quizás habrá quienes en vez de buscar a Dios en la adversidad, a lo mejor se alejan o reniegan de Él, ¿verdad? Puede haber también esa otra parte. Dice, el quebrantamiento nos lleva a reconocer de que nuestro yo, nuestro ego, no lo puede todo, ¿verdad? Que somos seres finitos, que Dios es el soberano y es el todopoderoso y que en las circunstancias que pasemos, en cualquiera que fuere, Él tiene el control, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tendríamos que aprender cuando estamos en ese tiempo y reconocer que necesitamos de la ayuda y de la fortaleza de Dios. Cuando nos humillamos delante de Dios, Dios nos da fuerzas, ¿sí? Dios nos revitaliza, es como que nos inyectara así vitaminas, fortaleza, ¿verdad? Pero aquel que está en contra de Dios, aquel que se enaltece al soberbio, Dios lo va a humillar, ¿verdad?
y al que se humilla Dios lo va a enaltecer. Entonces aquí nosotros debemos de ir aprendiendo que, yo no sé ahorita cuántos de nosotros en este tiempo, o a lo mejor ya pasaron un tiempo de quebrantamiento, o ahorita estén pasando, o en un futuro, ¿verdad? Vayan a pasar, pero es bueno que nosotros estemos pues atentos y sobre todo lo que la palabra nos dice, ¿verdad? Dice que las escrituras fueron escritas para que nuestra enseñanza pues aprendamos de ella, ¿verdad? Si el Señor quiere evitarnos pues muchos golpes, ¿verdad? Cierto, va a haber quebrantamiento en algunas veces, pero lo importante es que le reconozcamos en ese tiempo a Él para salir victoriosos. Dice, nos confronta, el quebrantamiento nos confronta con el Creador y nos lleva, ese confrontamiento pues tiene que llevarnos a nosotros a realizar ajustes en nuestra vida, hermano. Pues es que en la prueba existe el quebrantamiento, ¿verdad? Cuando Job fue probado, porque Dios ahí le dio autoridad a Satanás, ¿verdad? Lo permitió, fue probado. Y hubo un periodo de quebrantamiento ahí, de aflicción, ¿verdad? Donde lo llevó a, no solamente al dolor físico, sino sobre todo el interior, el espiritual también. ¿Cómo? Es consecuencia, hermano, ¿verdad? Sí, es parte de... Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de nuestra mente y vestidos del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay cosas que nosotros, aún siendo hijos de Dios, cuando creímos en Jesucristo, dice la palabra de Dios que viene y mora el Espíritu de Dios en nosotros, ¿verdad? Y que somos nueva criatura. Pero aún después de estar a veces años, como que seguimos todavía arrastrando cosas de nuestra vieja naturaleza. Entonces empezamos a vivir quizás un poco más como carnales, ¿no? Y más, y Dios nos dice en su palabra, renuévense, o sea, quiten todo eso, su vieja manera de vivir, despójense de ese viejo hombre y vístanse del nuevo hombre. Entonces Dios aquí en su palabra nos invita a reflexionar en cuanto a eso también, ¿verdad? Yo no sé cuántos de nosotros todavía somos iracundos, ¿verdad? Todavía somos irritables, ¿no? Algunos a lo mejor el calorcito nos pone como cerillito, ¿no? Que nomás tantito y ya nos encendemos. Entonces también Dios a través de su palabra nos invita a eso. Sin lugar a dudas, José, Job y aún Moisés y muchos otros personajes de la Biblia pasaron por esto, ¿verdad? Tomaron la materia del quebrantamiento y eso les permitió que tuvieran una experiencia real con Dios. Ahí en Job 1, dice la palabra de Dios, Job 1:1, dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y a causa de esto, pues después de esto, pues ya vino la prueba de Job, ¿verdad? Job, si leemos todo el capítulo de Job, vemos cómo, pues él pudo haber dicho renegado de Dios, ¿verdad? Inclusive por ahí su pareja idónea ahí le estuvo diciendo que renegara, ¿verdad? Pero Job se mantuvo íntegro delante de Dios y cuando Job pasó por todo ese periodo, él pudo decir de oídas a Dios, le dijo así, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él pudo tener quebrantamiento, el cual lo humilló, ¿sí? A lo mejor sí se sentía porque era justo, porque era recto, pero había cosas todavía que él tenía que poner delante de Dios, ¿verdad? De ahí Dios le hizo ver quién era realmente y Job le pudo decir eso a Dios, ahora te conozco más, ahora puedo verte y apreciarte, ¿verdad? Bueno, Dios le dio bendición. Después de todo esto, pues Dios restituye, ¿verdad?, todo lo que él había perdido y aún le dio mucha más bendición. Entonces vale la pena pasar ese tiempo para que Dios haga lo que tiene que hacer en nosotros, moldearnos,
Sí, que sea ese alfarero que agarre el barro que somos y que nos dé la forma, ¿verdad? No la forma que yo quiero, ¿verdad? Sino la forma que Él quiere que tengamos. Moisés, dice la palabra de Dios, que era de edad de 120 años cuando murió. Moisés, sin lugar a dudas, la Biblia lo menciona como un hombre manso, ¿verdad? Y tuvo que serlo porque imagínese batallar con el pueblo, cuántos montón de personas y rebeldes, ¿verdad? Algunos de nosotros multiplicado por 10, 15, no sé, ¿no? Un montón, mucho pueblo. Y Dios le permitió estar al frente de todo ese pueblo, ¿verdad? Cómo le dio Dios sabiduría y él cómo se mantuvo también delante de Dios. Dios le permitió tener largura de días, 120 años. Y dice la palabra de Dios que sus ojos nunca se oscurecieron. A esa edad él no tuvo cataratas, no usó lentes, también dice, ni perdió su vigor, ¿sí? Los jóvenes pues sí andan queriendo hacer muchas actividades físicas, natación, basquetbol, mucho deporte, ¿no? Andamos activos, pero ya a los 40, 30 y tantos, 40, 50, ya la actividad física ya no hay tanta. A los 70, 80, pues ya, ¿verdad? Menos. Pero dice aquí la palabra de Dios que Moisés no perdió su vigor, ¿sí? Se mantuvo vigoroso. Qué bonito, ¿no? La bendición que Dios le dio a Moisés. Y si alguien habló en su momento mal de él o algo, pues Dios le reprendió, ¿no? Como fue a su hermana, a María, y a cómo Dios le reprendió. Entonces, cuando nosotros pasamos un tiempo así con Dios, cuando hay algo en nuestra vida, el problema, hermanos, aquí puede ser muy distinto para cada quien, ¿verdad? Somos personas diferentes y un problema, una situación, pues la vamos a enfrentar de diferente forma y a lo mejor para mí no la veo tan grande, pero para el hermano o la hermana es algo muy grande y Dios sabe de qué manera va a moldearnos a cada uno de nosotros. Pero lo bonito que podemos aprender es que Dios está ahí en medio de todo ese tiempo, que aparentemente pareciera que no, ¿verdad? Sí, yo no sé, yo le podría preguntar a la hermana Blanquita en todo su proceso, ¿no? De enfermedad, y que a lo mejor fue doloroso, no sé, y todo lo que ella pasó, a lo mejor nosotros ninguno la vimos aquí siempre dando gracias a Dios, ¿verdad? Pero en ese proceso ella a lo mejor nos pudiera platicar, no sé, qué fue lo que Dios le dijo, ¿verdad? Y ella seguramente, porque eso sí lo vimos, tuvo que ir haciendo ajustes, ¿verdad? Pues así cada uno de nosotros, o sea, no nada más es pasar una prueba o pasar sufrimiento y ya, sino eso qué consecuencias está trayendo. Ese es el quebrantamiento, ¿no? Cuando hay esa humildad de parte nuestra y reconocemos a Dios, que es el Todopoderoso, el Soberano en nuestra vida. José también experimentó a Dios de una manera muy cercana, ¿verdad? En Génesis 39:2 dice: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Todos conocemos la vida de él, ¿verdad? Fue un chico mimado, fue el preferido de papá, ¿verdad? Pero fue el odiado de sus hermanos, ¿sí? ¿Alguien ha sentido el odio de sus hermanos? ¿De alguno de sus hermanos carnales? ¿Alguien ha sentido algo así? Él fue odiado, pero no un odio así como que a lo mejor nosotros pudimos haber pasado cuando estábamos pequeños, ¿no? Que se pelean por un juguete o algo. El odio de ellos era al grado de querer matarlo. Por la gracia de Dios, sí, por la gracia de Dios no fue así, porque Dios tenía otros planes, ¿verdad? Pero no le evitó pasar por todo un proceso. Sin embargo, dice la palabra de Dios que Jehová estaba con José y él fue un varón próspero. Y lo vemos cuando estuvo en la casa de Potifar, ¿verdad? De empleado, cómo Dios prosperó pues los bienes de él y cómo Dios le prosperó en todo lo que él hacía, en la cárcel aún, ¿verdad? Cómo también lo pusieron al frente de todos los reos ahí. Imagínense, pues de aquí varios hemos entrado al Cerezo. ¿Quién ha entrado al Cerezo? Y más o menos pues conocemos un poco el ambiente de este tiempo en una cárcel, cómo es, ¿verdad? En aquel entonces, pues no sé cómo pudiera ser, ¿no? Pero pues el de aquí no huele muy bien. Quien ha entrado, ¿verdad que no huele muy bien? Así cuando pasa uno por las...
Y no, ajá. Bueno, pues no sé en aquel tiempo cómo serían, ¿verdad? Pero Dios le dio gracia a José. Entonces, en medio de todo el quebrantamiento de toda esa situación que pudo haber pasado José, que era adversa, podemos ver que José se mantuvo, ¿verdad? Fue fiel a Dios. Porque dice la palabra de Dios que Dios lo prosperaba. Fue un hombre próspero. Y para hacer eso es porque hallaba gracia delante de Dios, ¿verdad? Tuvo que haber sido alguien. Aparte también en la Biblia lo mencionan que era muy guapo, ¿verdad? Y eso fue causa de que la esposa de Potifar ahí quería conquistarlo, pero él fue tan íntegro que no cayó. Amó a Dios más que lo que pudo ver sus ojos, ¿verdad? ¿Quiénes de nosotros a veces nos dejamos, resbalamos o a veces caemos? Él se mantuvo y Dios le dio bendición. Hoy día es lo mismo, ¿verdad? Dios nos permite pasar por tiempos de aflicción, de adversidades, y para algunos quizás será su etapa de quebrantamiento. Sí, a lo mejor una de esas situaciones, pues Dios le permite quebrantarlo al grado de tener una experiencia real con Dios, ¿verdad? Algunas de las cosas pueden ser la ausencia de un ser querido, ¿verdad? Ya sea que esa persona se va a radicar a otra ciudad y pues no verlo puede causarle tristeza, angustia, o a lo mejor Dios lo llama a su presencia y pues es más la angustia, ¿no?, que puede uno pasar. Algunos de nosotros ya vivimos hace algunos años y de algunos años para acá pues hemos vivido, ¿verdad? Nos ha tocado pasar por esta experiencia. O bien cuando los hijos se casan, ¿verdad? Los papás se van de la casa de los padres y por ahí dicen que el nido vacío o algo así, ¿no?, que les da a los papás cuando ya todos sus hijos crecen, se van y dejan el nido vacío y hay una crisis para los padres. Entonces, por ahí también Dios puede quebrantar también a los papás. Puede ser un periodo de quebrantamiento también. Ante la jubilación, no sé, ¿quiénes ya estén preparados para jubilarse? La hermana que se acaba de jubilar. Algunos reaccionan, como es tanta la rutina por años de estar trabajando y de repente nada, puede entrar en un tiempo de shock o de angustia, ¿verdad? Y eso también, pues Dios lo puede usar para quebrantar. Cuando cambiamos de trabajo o estamos simplemente desempleados, cuando están las temporadas muy, muy malas, ¿verdad? También ahí puede ser un tiempo donde Dios pueda hablarnos. Cuando hay en los jóvenes, los estudiantes, cambio de escuela, que ya no van a ver a los compañeritos y empiezan a angustiarse y a pensar cómo va a ser y ese miedo a lo desconocido. En la enfermedad, ¿verdad? Muchas veces ahí Dios es donde nos hace ver pues quién es Él, ¿verdad? Que Él tiene el control de todo. Nuestra salud quebrantada, la de algún familiar cercano o de algún hermano de la congregación, y más cuando nos dicen que esa enfermedad ya es algo que es imposible para el ser humano, ¿no? Y entonces nada más estamos en las manos de Dios. O en la administración, ¿verdad?, de nuestros recursos. Dice, pues hoy día nosotros estamos siendo seducidos constantemente con el consumismo, y es de una manera exponencial, ¿no? Si prende la tele, pues ahí están los anuncios bombardeando. Aquí en La Paz es típico de que en verano, en este tiempo, muchos se van a las tiendas nomás para pasar el calorcito, ¿no?, la hora del calorcito. Pero en ese pasar el tiempo, pues ya el ojito vio cosas y por acá dice, lo necesito, la mercadotecnia, ¿no? Usted lo necesita, lléveselo barato, en pagos. Y empieza, y bueno, nos endeudamos, ¿sí? Nos gana, ¿sí? Nos gana nuestro yo, el deseo, y caemos, y a veces, pues nos endeudamos. Y lo que primero fue, pues, bueno, ya después viene la aflicción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues tomamos una mala decisión y nos endeudamos. Y luego a ver cómo pagamos, ¿verdad? Entonces, también por ahí puede entrar, ¿no? Cómo estamos siendo de buenos administradores. Yo no sé, hermanos, si alguno de ustedes se ha identificado con algo, ¿verdad? Y yo no sé si usted está pasando alguna de estas circunstancias en su vida, ¿verdad? Cada uno analice su propia vida, ¿verdad?
Que las circunstancias adversas, hermanos, no endurezcan nuestro corazón, ¿verdad? Yo creo que Dios aquí es lo que Él quiere, que sus hijos reconozcamos este tipo de tiempos con Él, ¿verdad? Es cierto, a veces podemos caer, como ahorita lo decía, por nuestra propia, consecuencia de algo que nosotros hicimos, pues. Pero aún así, eso Dios lo puede usar para que nosotros reaccionemos, ¿verdad? Aún así. ¿Cómo estamos? ¿Verdad? No endurezcamos nuestro corazón, sino que eso nos permita ver nuestra condición delante de Dios y humillarnos. A veces no nos gusta esa palabra, ¿no? Humillarnos, pero ser humildes es eso, humillarnos delante de Dios, reconociéndole su soberanía en nuestra vida. Fíjense bien, Job permaneció íntegro, ¿verdad? Lo dijimos hace rato, a pesar del consejo de su esposa. En Job 2:9 dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Fíjese lo que le dijo su mujer, la ayuda idónea, ¿eh? ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. No fue un buen consejo, ¿verdad? Yo creo que no lo amaba, no sé, pero no fue un buen consejo. Aquí yo puedo ver que a veces los esposos no están en el mismo nivel, ¿verdad? De espiritualidad, en el mismo nivel de buscar a Dios. Job, aquí sí, porque Job permaneció. No le hizo caso a su mujer, le contestó, ¿verdad? No le hizo caso. Hermanos, procuren como matrimonios crecer juntos, ¿verdad? Si el hermano o la hermana está viendo que algo ahí no está bien, yo digo, el varón es el que debe llevar, ¿no? Ahí la batuta en cuanto al ambiente espiritual, ¿verdad? Al crecimiento espiritual de su familia. Pero si no es así, pues hermana, apoye, ¿verdad? Sea esa ayuda idónea para su esposo y que Dios les haga que crezcan juntos, ¿verdad? Para bendición. Gracias a Dios, aquí Job permaneció íntegro y no le hizo caso a su esposa porque no era un buen consejo. Él estaba con los ojos puestos en Dios. Moisés, por otro lado, fue un hombre manso, pese a todo lo que él pudo haber pasado, se mantuvo. Dice la palabra de Dios en Números 12:3, dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra, ¿verdad? Y Dios le dio bendición. José se mantuvo en la voluntad de Dios. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Esto fue lo que le dijo a la esposa de Potifar, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José tenía temor de Dios, ¿sí? Y José se mantuvo en la voluntad de Dios. Y al final, ¿verdad? Podemos ver cómo Dios le dio la bendición también. Que nosotros podamos decir así como el salmista, busquen ahí el Salmo 18, hermanos, y leamos juntos el 1 y el 2. Que nosotros podamos decir esto a Dios. Salmo 18, versículos 1 y 2. Si lo tiene, dice así la palabra de Dios todos juntos. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Verdad? Que nosotros vamos a decir esto, ¿verdad? Que amemos a Dios de todo nuestro corazón y que reconozcamos que Él es nuestra fortaleza, pero que realmente la sea, ¿verdad? No nuestras fuerzas, no mi conocimiento, no mi razonamiento, sino confiar en Dios. Fíjese bien, al pasar por el quebrantamiento, ¿qué es lo que Dios quiere, no? Que haya en nosotros? Nos lleva a un nivel más en cuanto a la relación con Dios, ¿verdad? Cuando hay ese periodo, nos une a Dios. Es como cuando mamá e hija o papá e hijo pues no se llevan, están distanciados, están peleados y sí, van pasando la relación, pero no hay un amor que se note, ¿no? Pero llega una circunstancia difícil, a lo mejor una enfermedad fuerte, grave,
y ese tiempo permite que se unan, ¿verdad? Y cuando ya se unen, se empieza a ver ya más comunicación, empiezan a tolerarse, a convivir y empieza a amarse también la persona. Porque ya cuando vemos como el tiempo de que vamos a perder a alguien, como que eso nos mueve, ¿no? Y nos hace que nos humillemos, ¿verdad? Cuando hay eso entre padre e hijo, pues es lo mismo con Dios, ¿verdad? Ya una vez que el hijo o la hija, los papás, restablecen la relación, el hijo se puede acercar al papá, pedirle consejo, ya confiado, ¿verdad? Sabiendo que le va a dar una buena opinión a lo que él tenga que preguntar, que va a estar ahí en todo tiempo. Es lo mismo con Dios. Nos lleva a un nivel más en cuanto a la relación con Dios, nos une a Dios. Y eso nos permite podernos acercar a Dios, tal como somos, con todas nuestras imperfecciones, ¿verdad? Con todas nuestras preocupaciones. Empezamos a confiar en Dios, ¿sí? En todo tiempo. Tenemos la certeza de que Dios nos ama y se interesa por nosotros en cada aspecto de nuestra vida. Eso es lo que nos lleva, ¿no? El quebrantamiento nos acerca más a Dios y podemos confiar más en Él. Y podemos tener la seguridad de pedirle a Dios sabiendo que Él va a respondernos, ¿verdad? Otra de las cosas es de que nos sensibiliza a escuchar su voz cuando nos está hablando, ¿sí? Cuando la relación estaba quebrantada entre papá y mamá, la mamá o el papá podía decirle algo al hijo y pues el hijo no tomaba el consejo porque simplemente lo desechaba. Cuando ya tenemos esa comunión con Dios, Dios nos habla a través de su palabra, a través de los hermanos, a través de la iglesia y nos permite percibirlo, ¿verdad? Pero es la misma relación que ya tenemos y nos sensibiliza a escuchar su voz cuando Él está hablando y ya nos detenemos a escuchar, ¿verdad? Nuestros ojos, otra de las cosas es que nuestros ojos estarán más atentos a estar en su voluntad cada día, ¿verdad? También nos va a tener más qué es lo que está sucediendo en nuestro alrededor y qué es lo que yo como hija de Dios puedo hacer en tal o cual situación. Si lo pongo aquí en la iglesia, bueno, qué Dios está haciendo entre nosotros y si hay algo, ¿sí? en cada uno de nosotros, bueno, qué Dios me está invitando a hacer, ¿verdad? Y de qué manera yo puedo entrar en la voluntad de Dios. Y otra es que podemos ser instrumentos útiles en su obra a la manera de Él, no a nuestra manera, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, como iglesia, pues vamos a tener la ausencia de un pastor, ¿verdad? ¿De qué manera Dios ahora nos está hablando a cada uno de nosotros? Eso también tenemos que nosotros, pues en ese diálogo con Dios, bueno, Señor, ¿a qué me estás invitando, verdad? Si han visto el boletín de oración, pues hay muchas peticiones por nuestra iglesia, por lo que hagamos la voluntad de Dios, que empecemos a estar atentos a ver dónde Dios me quiere usar, ¿verdad? Y bueno, yo no sé si hasta ahorita, quienes ya estamos, no, yo puedo hacer esto y no nada más puedo, sino que ya estoy empezando a actuar o me estoy acercando a los hermanos, ¿verdad? Ser instrumentos, ¿verdad? Útiles en la obra de Dios, pero a la manera de Él, ¿verdad? No a mi manera, sino a la manera de Él. Fíjense bien, cuando llegó el momento de darse a conocer a sus hermanos, José, pues ya era un hombre diferente, ¿verdad? Para empezar, pues físicamente ya era distinto. Ya cuando dejó de ver a sus hermanos era de un jovencito de 17 años y cuando los vuelve a ver, pues ya era un hombre de 30, ¿no? De 30 y tantos. O sea, ya era una persona distinta físicamente, pero no solamente físico, ¿verdad? Él era distinto. Ya no era un joven que había salido a buscarles, ¿no? Cuando lo mandó el papá. Ya no era el niño mimado de papá. Dios, en todo ese tiempo, en todos esos años, Dios lo estuvo moldeando, lo estuvo transformando, ¿verdad? Lo hizo distinto. Dice, a él no le dio pena llorar cuando ya los vio. No sé si yo siempre me imagino la escena, ¿no? Y luego se me hace un nudo en la garganta así. Cuando están ahí los hermanos y los ve José. Ya para esto ya él había tenido trato y todo, pero ya cuando se decide a enfrentarlos y a decirles pues quién era él, él lloró, ¿no?
y no lloró, así como nosotros, así, que no nos escuchen. Dice la palabra de Dios que lloró a gritos. Y no nada más lo escucharon sus hermanos. Dice que los egipcios, ¿verdad? Bueno, tenía buenos pulmones, gritaba fuerte. No hubo, fíjense hermanos, yo puedo ver aquí que José, después de todo lo que le hubo pasado, no tuvo resentimiento. Él no tuvo raíz de amargura, ¿verdad? Imagínense que su hermano o su hermana intentó pues liquidarlo porque pues no era de sus favoritos y hizo algo que fracasó, ¿no? Que no pudo hacerlo, pero lo intentó. Y solamente eso, ¿qué hubiera hecho en el corazón de cualquiera de nosotros? Muchos dicen, pues ya, marca, ¿no? Se rompe la relación y ya no más. Pero aquí José, ¿no? José se mantuvo. Y esto no pudo haber sido sino porque Dios estaba con él. Dios le dio la fuerza, la fortaleza y el perdón también, ¿verdad? Cosa que a veces a nosotros nos es difícil, a veces nos dicen algo o nos hacen mala cara y ya nos hacemos así chiquitos, ¿no? Y Dios quiere que pasemos más allá de eso, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de sus hijos. Yo no sé de qué manera Dios esté tratando en la vida de ustedes. Yo sé cómo está tratando conmigo, ¿verdad? Pero no sé cómo está tratando en la vida de ustedes. Y ahí es donde nosotros, cada uno en particular, se tiene que examinar, porque la relación aquí es personal con Dios, ¿verdad? Aun cuando estén esposos, a cada uno los va a tratar Dios de una manera distinta. Y después de esto, ¿no? De que fue algo bien así emotivo y que ya me hizo quebrantarme también aquí mi voz, pues les dice José algo bien bonito que a mí me gusta mucho leer este versículo. Génesis 45:5 dice: ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Fíjese bien, no, era voluntad de Dios que yo hubiera pasado todo esto, ¿sí? Eso fue lo que les dijo José. Sí los usó a ustedes, ¿verdad? Los usó a ustedes, pero en realidad fue Dios el que usó todo esto para preservar la vida. No solamente mi vida, sino la vida de muchos, ¿verdad? Aquí no nada más preservó la vida del pueblo de Egipto, sino preservó la vida del pueblo de Israel, ¿verdad? Para preservación de vida. Y también dice que Dios quiere no solo preservar nuestra vida, ¿verdad? Ya somos hijos de Dios, ya somos salvos, sino que nosotros seamos instrumentos para preservar vida a muchas personas. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Y eso solamente va a ser cuando nosotros pues estemos en sintonía con Dios, ¿verdad? Cuando estemos realmente hablando el mismo lenguaje con Dios, cuando nosotros empecemos a comunicarnos más. Me gustó este versículo de Romanos 15:4, dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Dios dejó en la Biblia pues todo lo que hicieron los personajes que conocemos, ¿verdad? Como la vida de José, de Moisés, de Job, y cómo Dios quiere también que nosotros tengamos esa misma relación con Él. Dios usó de una manera muy bonita, grande y tremenda a ellos, y de esa manera también quiere usarnos a nosotros hoy día, ¿verdad? Dios es el mismo. Deleitémonos, hermanos, deleitémonos en la palabra de Dios cada día. Yo no sé ahorita ¿quién lee la Biblia todos los días? ¿Verdad? Y el que no lo hace, hermano, deleítese, empiece, ¿verdad?
Deleítese en la palabra de Dios cada día, deleitémonos en la palabra de Dios cada día, pues para nuestra enseñanza se escribió. Seamos instrumentos útiles en las manos del Maestro. Amén. Amén, ¿verdad? ¿Con qué cosas se deleita usted? Yo sé que al hermano Inocencio le gustan los, ¿cómo se llama? Plátanos machos, así, ¿no, hermano? Y se deleita, ¿verdad? En eso. ¿Sí se deleita? Sí, ¿verdad? No sé, a alguien le puede gustar el cóctel de camarón y se deleita en eso, unas fresas con crema, no sé, qué es lo que más nos gusta a cada uno, ¿verdad? Y Dios quiere que nosotros nos deleitemos en su palabra, que la disfrutemos, ¿verdad? Pues está en nosotros, hermanos. ¿De qué manera va a ser? Leyéndola, ¿verdad? Leyendo la palabra, memorizándola, ¿verdad? Memorizándola también. Dice Dios, oye, Primera Iglesia Bautista de La Paz, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios quiere que esto lo repitamos. ¿A quiénes? A nuestros hijos, y si no tenemos hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros parientes, ¿verdad? Y dice que donde andemos, al acostarte, al levantarte, en la frente. ¿Cómo va a ser esto? ¿Vamos a traer aquí la Biblia así? No, ¿ah? Hay que retenerla, ¿verdad? Lo que pasa, no sé si se les ha pasado a ustedes, pero a mí sí. Después de que ya agarra uno un celular, ya no memoriza los números. Yo antes me sabía los números de mis amigas y todo, de memoria tenía todo, tenía mi agenda aquí en mi memoria, pero ahora no. Ahora en el celular pues ya ni me lo sé los números, nada más busco quién y ahí está. Pero Dios quiere que sí, ¿no? Que empecemos a ejercitar nuestra memoria y que guardemos ahí información, ¿verdad? Su palabra, para que cuando nos levantemos, cuando nos vayamos a acostar, podamos repetirla, memorizarla y en el tiempo de aflicción, su palabra nos conforte, nos anime y nos bendiga, ¿verdad? Hay un salmo bien bonito que también me gusta y que lo hemos entonado. La ley de Jehová es perfecta. ¿Lo conocen? Es el Salmo 19. Hacia capela lo podemos entonar, hermanos. ¿Sí? Pueden sacar su Biblia, es exactamente como está en la Biblia. Sí, es Salmo 19 del 7 al 10. Y entonamos el versículo 7 y luego el 10, el 8, luego el 10, el 9 y luego el 10. El 10 lo vamos a agarrar como si fuera el coro. ¿Está bien? ¿Sí te lo sabes, Néstor? Salmo 19 del 7 al 10. Y se ponen de pie para que salga bien la voz, ¿eh? Así con gozo. Fuerte. Bueno, le empezamos. Dice así la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta.
que así sea, ¿verdad? Que deseemos mucho más la palabra de Dios que, no sé, una cosa así de oro, no sé cómo le llaman, lingotes, no sé, ¿verdad? Que más que eso podemos desear la palabra de Dios, porque en realidad es mucho más. Pueden sentarse, hermanos.